Cuando la oración no tiene sentido, la oración. El tema que estamos tomando este mes es la oración. Empezamos la primera semana hablando acerca de la necesidad de la oración, cuando Jesús le dice a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo por lo menos una hora, y la idea era: vamos a orar por lo menos una hora, y les di algunas herramientas de cómo podemos utilizar el tiempo en esa hora. El segundo sermón que presenté hablando de la oración es un análisis del Padre Nuestro, una oración modelo le llaman, una oración de cómo podemos nosotros imitarlo a ello. La tercera sermón que se dio, lo dio la hermana Najim la semana pasada, y es que Dios escucha todas las oraciones. Ahora voy a hablar de un contexto, de un concepto que posiblemente también tiene sus dificultades, porque a veces la oración parece que no es escuchada por nadie. Y a veces estamos orando y orando y orando y no pasa nada. Y es una cosa que nos va a pasar en un momento o en otro momento de nuestra vida. ¿Y qué hacemos cuando sucede esa situación? Quiero enfocar este sermón en un pasaje. Este pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 me parece que es el 9. Hay que acercarlo más porque no veo bien. Sí. Dice la palabra de Dios así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esas son las preguntas que hace el Señor. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y permítenos, Señor, pues dar sentido, Señor, cuando oramos tanto y parece que no pasa nada. Y cuando nos preocupamos tanto y decimos: pero si ya oré, pero no pasa nada, y no entendemos. Ayúdanos a entender, Señor. Y no solamente por el entendimiento de nuestra conciencia, sino también, Señor, que podamos saber en nuestro corazón que tu Espíritu Santo está hablando a Él, y nos haga grabarlo, Señor, en nuestra memoria, y que cuando sea, Señor, necesario lo saquemos a luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando las cosas no van bien, ¿sí? Cuando las cosas no van bien y estás orando, y sinceramente estás orando, no nada más una oración así de que: ay, Señor, ayúdame, amén, sino una oración que estás ahí clamando y en tu corazón está esa necesidad, y piensas cuando estás orando, cuando no pasa nada: estoy haciendo lo correcto, estoy orando de la manera correcta, no mejor tengo que hacer otra cosa, o no mejor tengo que ir con el contacto con la palanca que tengo por acá o por allá, o tengo que buscar la manera de dar una mordida y así salir de este problema, o de hacer algo y hacer algo y ya dejar de orar porque parece que no pasa nada. Habrá otra solución. Dentro de las soluciones que algunas veces puede pensar el hombre, ¿sí? Hay una que le llaman la puerta falsa, y esa puerta falsa dice que algunas personas se suicidan, y cada 16 minutos en Estados Unidos una persona se suicida, según unas estadísticas. Haciendo cuentas, en el año unas 37,000 personas por un año, en Estados Unidos solamente, no en el mundo, se están suicidando porque no hay una solución a su problema, porque no encuentran una respuesta. En especial los jóvenes, ¿sí? Es la tercera causa de muerte en los jóvenes en Estados Unidos, es el suicidio. Y llega como por sorpresa, ¿ves? O sea, tú dices: pero yo lo conozco y yo lo conocía, y ¿cómo que se mató? Sí, eso estudié hace poco con un muchacho que conocí desde pequeño. Le perdí la huella porque me vine para Estados Unidos y él se quedó en México. Y me llamaron diciendo: ora por este muchacho que se tiró un tiro en la cabeza.
Y después de unos días me llamaron otra vez, gracias por orar, pero este muchacho ya murió. Y uno se queda pensando, ¿y qué de la oración que hicimos? Decimos en la iglesia, ¿no? Aquí oramos y no pasó nada. Y este joven, ¿qué no podía tener otra esperanza? 25 años y ya matándose, porque su mujer se fue con su niño y se pelearon, no sé qué pasó exactamente, pero ¿por qué? Viviendo aquí en Minneapolis, los vecinos nuestros eran unos, pues les decimos chinos, ¿no? Pero quién sabe de qué país eran, yo creo que eran Hmong, o quién sabe dónde eran, pero eran chinos. El joven era buen futbolista, unos 18 años, 17 años. Me invitaba a veces a jugar con él, hace muchos años, obviamente, no tan pronto. ¿Sí? Mis hijos estaban pequeños, hace 13 años. Y de repente supimos que el muchacho se había matado en el armario de su cuarto. Se ahorcó el muchacho. Y yo decía, yo lo conocí, estaba lleno de vida, joven, fuerte, es más, hasta guapo estaba el muchacho. La causa también una muchacha que no le hizo caso y se mató mejor. Estamos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos difíciles en nuestra situación ahorita donde nos encontramos. Y Jesús hace un énfasis en que el cristiano debe orar. Hace un énfasis completo. Jesús no menciona el problema de la viuda. Dice que la viuda tenía un problema y venía con el juez a presentárselo. No dice si tenía razón o no tenía razón, aunque obviamente pidiendo justicia tenía razón, pero ¿qué clase de razón? ¿Qué le había pasado? ¿Cuál era el problema que tenía? Una mujer viuda en aquel contexto era una mujer sin posibilidades de ningún sustento, excepto lo que le quedaba que hubiera heredado por su marido o por sus hijos que posiblemente los tuvo o no los tuvo. Ya no tenía más para sustentarse. Por eso es la causa de que cuando una pareja se casaba, la mujer tenía que tener un dote consigo. Y el dote que tenía consigo regularmente eran como moneditas, 10 moneditas que se colgaban, ¿sí? Ya era una mujer casada. Y las moneditas no nada más eran para adornar la frente, ahora las muchachas lo usan para adornarse, tienen sus collares, sus aretes y cosas así. Aunque son de fantasía la mayoría, pero los tienen, ¿sí? Pero en aquel tiempo eran de veras todos. La razón por la que eran de veras y costaban mucho dinero es que si se moría el marido, la posesión pasaba a la familia del marido y ella se quedaba sin nada, excepto las joyas que llegaba a cargar encima, excepto la ropa que no costaba mucho, o quizá costaba algo, pero no tanto. Entonces la mujer tenía que ir juntando sus joyas y poniéndolas ahí para que cuando llegara a necesitar pudiera echar mano de ella y poder defenderse. Era una situación que una viuda no tenía ninguna posibilidad de levantar la voz, porque una mujer no podía levantarse en la congregación de los judíos. La voz era para los hombres. Es más, podían, cuando trataban de hacer sinagogas, eran como templos judíos, dijéramos, podían tener, me parece que eran con 10 hombres ya podían hacer una sinagoga, pero podían tener 100 mujeres y no podían hacer ninguna sinagoga. Tenía que haber 10 hombres mínimo. Las mujeres no tenían valor en aquel tiempo como lo tienen ahora. Es más, todavía en algunas sinagogas, no todas, los judíos han también cambiado de muchas maneras, los hombres se sientan enfrente y hay unas especies de cortinitas atrás del cuarto donde están los hombres y ahí están sentadas las mujeres, nada más para ver qué escuchan o qué pueden ver. No tenían valor personal, no había tanto como ahora. Las mujeres pueden tener un poco más de ese valor. Era una situación que alguien lo comparó con una historia que fue testigo. Este misionero estuvo en Bagdad, Irak, antigua Babilonia. Él estuvo viviendo ahí y en una de esas le tocó ir a un juicio. También tuvo que llegar a ese juicio. Un juicio donde los jueces son conocidos por la corrupción que tienen. O sea, si tienes dinero pasas primero, si no tienes que esperar tu lugar. Si tienes un poco de dinero también puedes hacer que el juez te favorezca un poco más y tú puedes avanzar en tu caso más rápido y mejor. No creo que es mucha diferencia de México, bueno, quizás sí tenga diferencia, pero no tantas, ¿sí? En donde la mujer tampoco tiene muchas oportunidades, pero él escuchó, estando ahí sentado, esperando su turno, una mujer afuera de los tribunales gritando y gritando y gritando.
Señor, hazme justicia, juez, hazme justicia. Ay, mis hijos, ay, mis hijos que murieron, ay. Y gritando y no se callaba. ¿Sí? Después de 2 horas todos estaban molestos. El juez, a ver, tráigame a esa mujer. ¿Sí? La mujer viene con el juez, la traen. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres, mujer? Y le dice la mujer, pues los soldados levantaron a mi hijo. Y los acreedores de la ciudad, ¿sí?, por mano de mi enemigo, quieren tomar la posesión de lo que yo pertenezco porque me están cobrando impuestos de los impuestos y ya no puedo pagar. Hazme justicia porque estoy una mujer sola. Y el juez, con eso de que estaba ahí, no tenía que revisar libros, no tiene que preguntarle al fiscal ni al abogado ni nada de eso, dijo, está bien, no tienes que pagar impuestos, pero ya cállate, ya no te quiero escuchar más. Es interesante cómo en esas circunstancias posiblemente esta mujer llega delante de este juez, que después lo voy a describir un poco, para pedir justicia y llega a recibirla. La causa, aunque parecía que no pasaba nada, aunque parecía que pasaban muchos días y no pasaba nada, esta mujer fue constante. ¿Cuál es este contexto de esta historia que estoy presentando? Cambia la siguiente, ¿no? Cosas que debes de saber del cristianismo. Es una cosa interesante eso de lo que tienes que saber del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio, a veces nosotros estamos enfatizando de que ven a Cristo y se solucionan todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser feliz, vas a tener éxito, vas a prosperar. Si no tienes carro, aquí va a aparecer un carro para ti. Si no tienes casa, te va a aparecer una casa. Si estás enfermo, vas a ser sano. Ven a Cristo nomás y todo va a ser feliz. Vas a prosperar, vas a ser exitoso y todo te va a ir muy bien. Es el evangelio que a veces presentamos en las iglesias. Tienen cierta razón, obviamente, pero no hablamos también de la realidad que hay en el vivir el cristianismo. No hablamos que también puede haber tristezas, dificultades, que puede haber persecución, que tiene que haber humildad, que tiene que haber sacrificio. De eso no se lo presentamos porque se vaya a espantar y no regresa el hermano. Y el Evangelio no puede limitarse a solamente presentar las cosas buenas del Evangelio. El Evangelio, entonces, cosas que debes de saber. El número 1 que tengo ahí, tengo una lista de varias cosas que debes de saber. La oración es, el cristianismo, dentro de esta idea de la oración, es un camino difícil. ¿Y de qué manera es un camino difícil? No es fácil ser cristiano. ¿Cuántos de aquí pueden decir que es fácil ser cristiano? ¿Es fácil ser cristiano? ¿Es fácil estar en contra de todo lo que es el mundo? ¿Es fácil? ¿Alguien que me diga cómo le hace? ¿Sí? Es difícil a veces. Es difícil no usar las armas del enemigo o las armas del mundo porque de esa manera le parece que la ven más fácil. Van y se terminan una botella de alcohol y ya están contentos los hombres, aunque después viene la cruda y les cobran doble, ¿no? Pero están contentos. Hacen lo que se les da la gana. Y parece que el cristianismo no es tan fácil como pensamos. Es más, estamos en una sociedad que continuamente estamos escuchando palabras que nos dice, haz lo que se te pegue la gana, aunque de otra manera. Nike, por ejemplo, dice, hazlo, do it, hazlo. Lo que se te antoje, hazlo. La Coca-Cola dice, disfruta la vida. Y qué bueno, ¿no? Estoy bien mal, estoy hasta enfermo del hígado, pero me disfruto la vida con mi Coca-Cola, dicen ahí, ¿no? Apple dice, piensa diferente. ¿Sí? Piensa como tú eres tu propio ser humano, tú eres tu propio Dios. Algunas marcas, la idea es, creo que lo valgo. Es un pequeño, quién sabe qué es la otra palabra, pero creo que lo valgo. Y haz lo que se te dé la gana con creo que lo valgo. Entonces, cuando hablamos de venir a Cristo y que todo se compone, ¿qué hablamos acerca del servicio al Señor? Es difícil servir al Señor, porque estoy ocupado, hermano, no me molestes tanto, ¿no ves que tengo que trabajar? ¿No ves que también tengo que ver el partido de fútbol, que es el último de la final y que tengo que estar ahí? ¿No ves que estoy muy ocupado, hermano? Y es difícil realmente. ¿Sí?
¿Qué hablamos del sacrificio? ¿Qué hablamos de la dedicación del evangelio, del hombre humilde, de la paciencia? ¿Qué hablamos del perdón? Pero ¿no sabes lo que me hizo, hermano? ¿Qué hablamos del perdón? ¿Qué hablamos de la compasión? Seguir a Cristo no es fácil. Se requiere tiempo, energía, gracia. Es extraordinario realmente aquel que sirve a Cristo con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es digno de imitarse. No es fácil el evangelio. Cuando presentamos esto a la gente, la verdad es difícil, ¿sí? Es extraordinario aquel que hace. Número 2. El evangelio tampoco es una lámpara mágica. ¿Sí? Cuando digo una lámpara mágica me refiero a la historia de Aladino, que se encontró una lamparita y la frotaba y salía un genio y le daba los deseos que quería. ¿Sí? Y pensamos que a veces la oración puede hacer así o Dios puede hacer así. ¿Sí? Y dices, pero es que yo vi en la tele que en la tele Dios hizo este milagro. No tenía nada el hombre y de repente ya tenía unas llaves del carro y el carro esperándole en la puerta de su casa. ¿Y por qué yo no? ¿Sí? Y uno se queda pensando, a lo mejor soy pecador y por eso no me da nada al Señor, ¿no? ¿Y por qué yo no me va como a ellos que sí les va bien? ¿Sí? ¿Por qué estoy enfermo? Ya oré, ya ayuné, ya hasta me puse a dieta y todavía no se compone nada, Señor. Pero la Biblia dice y me predican ahí en la tele que me va a ir bien, que voy a ser muy rico, que voy a ser el dueño de todas las cosas. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué no me va tan bien? Bueno, el apóstol Pablo, en la Biblia también se mencionan casos de que no siempre tenemos que estar exitosos y sanos y en la cima del mundo. El apóstol Pablo decía en una ocasión, y oré al Señor por 3 veces, o sea, que 3 veces ahí, no sé si es un ayuno o algo que fue realmente que lo pudiera mencionar, no nada más una oración de prontito, amén, sino una oración que le costó, por 3 veces oré al Señor, que me quitara este aguijón en la carne, algo que le pasaba en su cuerpo, y el Señor me dijo, dice en la palabra de Dios, bástate mi gracia, que en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y la Biblia también dice eso. Y la Biblia también dice que por predicar el evangelio y por no salirse de la postura que Dios le había dado de un profeta, de decirle al mundo lo que era real y lo que era justo, un hombre le cortaron la cabeza. Por el enojo de un rey y la amargura y la venganza de una reina. Se le puede uno cortar la cabeza también por ser justo. La Biblia, o sea, la oración, el cristianismo no es una lámpara de Aladino, una lámpara mágica, donde sale todo lo que te da la gana pedir. Número 3. No tenemos todas las respuestas. Aunque Cristo es la respuesta, es lo que predicamos. La Biblia tiene conceptos también de cómo Dios hizo el universo, de cómo se crean las cosas o cómo los creó, pero no tiene conceptos concretos de cada punto. Hay muchas preguntas o cuando te pones a estudiar, hay más preguntas que respuestas, hay más respuestas, no hay preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas hay. No tenemos toda la información. No es un libro de moral o de filosofía, aunque tiene buenos conceptos. Conceptos que los utilizan en la mayor parte de las culturas. La Biblia, aunque no tenemos todas las respuestas, es un libro de fe. Y como un libro de fe, lo que trata de enseñar en la Biblia cuando la leemos y cuando estamos en el cristianismo y cuando estamos orando es que no vemos lo que está pasando enfrente de nosotros, no tenemos que saberlo cómo va a ser, no tenemos que decirle al Señor cómo hacerlo, pero creemos que lo puede hacer el Señor. Es un libro de fe la Biblia. La Biblia habla de cómo puedes tú crecer en tu fe, cómo puedes crecer en tu conexión con Dios, creerlo aunque no lo entiendas. ¿Sí? Eso es la Biblia. Eso es el cristianismo. Pero si le decimos a la gente, tenemos todas las respuestas, ven aquí, podemos meternos en problemas. Número 4. ¿Qué debe de saber el cristianismo? Cuando hablamos de cuál es su situación. La Biblia, o el cristianismo, la oración, es un cambio continuo. No todo está hecho, ni caminado, ni escrito. Es un continuo caminar con nuevas cosas que estamos descubriendo cada día. No está todo escrito en ese sentido. Es continuo este cambio y es doloroso. Cualquier cambio es doloroso.
Las personas cuando van creciendo, los huesos se le empiezan a estirar y el niño empieza a tener dolores por aquí y por allá. ¿Sí? Las niñas se convierten en mujer y tienen dolor después del cambio. Hay cambios que están siendo continuamente en nosotros dolorosos. Si te cambias de un país a otro país, normalmente vas a tener dificultades. No va a ser tan fácil como pensabas. ¿Cuántos pensaron que venir a Estados Unidos era venir al paraíso? ¿Sí? Que ibas a tener todo cayendo de los árboles y que te iban a... ¿Cuántos piensan eso en nuestros países? Pensando, yo si llego a Estados Unidos, ya con eso ya la hice. Y siguen igual, hasta con dificultades mayores, porque aquí encuentran la droga, encuentran alcohol, encuentran el libertinaje, encuentran el materialismo, y su vida se vuelve más triste a veces que cuando estaban en su propio país con las personas que amaban, cerca de las personas que amaban. Número 5. Aún cometemos errores. Como cristianos, cuando oramos, aún nuestra oración puede estar equivocada. Puede estar pensando más en nosotros mismos, ¿sí?, que pensar en lo que Dios quería hacer en ellos. ¿Sí? Cuando hablo de cometer errores, este es peligroso en cierta manera, porque podemos nosotros aparentar algo que nosotros no somos. Podemos cometer errores. El día de hoy leo ¿cómo se llama? En el internet lo utilizo para leer noticias. Uno de los que leo continuamente es Star Tribune. Y Star Tribune es el periódico de aquí de la Twin Cities. Y estaba la historia de un jefe de policía de Robbinsdale. Hace como una semana atrás o 2 semanas atrás, a este jefe de policía de Robbinsdale lo agarraron en una redada de prostitución. Ahí lo agarraron el jefe de la policía. Y como lo agarraron en esa redada, obviamente no se declaró que era policía él, pero ya después investigando un poquito, pues es el jefe de la policía. ¿Sí? El hombre obviamente renunció a su cargo y ya pusieron a otro. Y en la iglesia puede también haber personas en autoridad que pueden cometer gravísimos errores. No errores, sino horrores. Horrores. Puede haber. En este caso de la policía, ¿sí?, nada más quitaron a este hombre, pusieron a otro, y la gente sigue confiando en que la policía puede ser de alguna manera apta para ser policía. En el caso de la iglesia, cuando uno de los líderes de una iglesia, sea el pastor o sea uno de los ancianos, de los diáconos, de los dirigentes, de los, como le llamen, líderes, cae, posiblemente la gente que está viéndolo a este pastor vaya a dejar su fe también a un lado, diciendo, si él no pudo, pues yo por qué le sigo. El jefe de la policía es otra cosa, ¿ves? La justicia sigue siendo la justicia. En la iglesia, si creemos que el que está parado aquí enfrente es perfecto, estamos viendo una dirección equivocada. Y no con eso me quiero escudar para confesar mis pecados ahorita y que me perdonen. No lo voy a hacer, no se preocupen. ¿Sí? Ya están empezando a ver qué va a decir. No voy a decir nada de eso. ¿Sí? Quiero decir que en la iglesia seguimos siendo seres humanos que podemos cometer errores. De que cuando hacemos una oración, podemos seguir pensando para mí, y no pensar en lo que realmente vale la pena. La número 6. Seguimos en el mundo. Vivimos en un mundo caído, en donde el mal abunda, en donde reina un usurpador, que no es el dueño, no es el real, no es el legal, pero es alguien que tomó el lugar y le llaman el usurpador. Ese usurpador es el que tomó el lugar del hombre que le tocaba reinar sobre la tierra, gobernar sobre los hombres, sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo que pisara su pie. Eso era la posición del hombre, pero la quitó de él mismo cuando se la dio a Satanás cayendo en el huerto del Edén. Y desde entonces tenemos una situación difícil en la tierra. El mal abunda. El mal abunda y se manifiesta en las leyes que nosotros mismos proclamamos. Los hombres estamos en esa situación. Y la iglesia, aunque es un lugar que buscamos tener paz, que buscamos tener gozo, que buscamos tener de alguna manera un tiempo de reflexión, de ayuda, es un lugar también difícil. Los hombres seguimos siendo hombres. Recuerdo la anécdota de una par de mujeres, madre e hija,
en una mega iglesia, una iglesia bien grande en México. Hace el pastor un llamado de oración al altar, y la mujer le dice a su hija, vamos a pasar a recibir oración, y la hija, ok, vamos, y van a pasar, y la mujer, la madre, deja su bolso ahí en la silla donde estaban sentando, y la hija le dice, mamá, tráete tu bolso, y le dice la mamá le dice a la hija, pero mi hija, estamos en la iglesia, y la hija le responde a la mamá, sí mamá, estamos en la iglesia, pero no en el cielo, tráete tu bolso, ¿sí? Y se trajo el bolso. Estamos todavía en un lugar donde podemos no ser lo que aparentamos ser. De aquí mismo hace varios años, un hombre venía aquí exclusivamente a robar. Una chica de la iglesia nuestra dejó por ahí su bolso, y se llevó este hombre a todo su bolso, con todos sus documentos, con $500. Y al rato, el pastor le comunicamos, y él dijo, pues voy a hacer un anuncio, y le voy a decir a esta persona, el que robaba, ¿sí? que vaya a preguntar, porque era el que como viene y va, y viene y va. Y el hombre le dijo, yo creo que yo sé dónde está. Y al rato supimos que él era el que se robaba las cosas. Y todavía, aparte de sinvergüenza robar los $500, estaba pidiendo dinero para que le regresara los otros documentos que se había llevado de la chica esta. ¿Sí? Hay sinvergüenzas aquí en la iglesia, también hay sinvergüenzas. ¿Sí? Se puede venir a la iglesia con diferentes propósitos. Se puede venir a la iglesia a buscar novia, ¿sí? Hay muchachas sencillitas, bonitas, que no andan en el mundo, pues vamos a buscar una ahí. ¿Sí? O buscar novio, pues hay muchachos ahí que se portan mejor, que no andan de borrachos golpeando a sus mujeres, pues vamos a buscar ahí. Se puede venir a hacer negocio, vamos, porque aquel tiene su casa, y de seguro cuando el roof se le caiga, pues voy a trabajar ahí, y vamos, y tenemos diferentes cosas para venir a una iglesia. Estamos en el mundo todavía, estamos en un mundo caído, en un mundo con dificultades para levantarse. Y regresando a la historia que estamos comentando, la historia de esta mujer. ¿Sí? Siguiente slide. Había sanado, contexto más o menos, había sanado, ¿puedes pasar a la siguiente y luego regresar a la otra? ¿A la siguiente? A ver, sí. No, el siguiente. ¿La última? Regresa hasta el final, al principio, por favor. De alguna manera parece que corté el anterior, ¿sí? Oh, aquí está bien, ahí. ¿Sí? Tiene una historia gemela. En el 11, del 5 al 8, hay otro pasaje donde hay una persona que tiene una necesidad, los dos son impertinentes, la persona le molesta la petición, ambos responden a su petición, y el tema es la oración. La otra historia es de un hombre que viene a pedir comida a la medianoche, porque le llegó una visita. Entonces esta historia es similar a esta otra historia, y las dos se completan para darnos una idea de lo que es la oración. Aunque seamos impertinentes, por la causa de ser impertinentes, es que Dios puede de alguna manera escuchar nuestra oración. Ese es el contexto de una historia anterior, que después se vuelve a reflejar en esa historia del juez, de la viuda y el juez. Siguiente, por favor. Contesto otra vez. Había sanado 10 leprosos. Habla de una segunda venida, y habla a sus discípulos principalmente en este pasaje que estamos leyendo, a sus discípulos. Esta parábola, ¿sí? Después habla más a los otros fariseos, pero en esta parábola específicamente está hablando específicamente a los discípulos o la gente que le seguía. En ese sentido, estoy diciendo que esta parábola está hablando a nosotros, no nada más, no a los fariseos, no a la gente de afuera, sino a la gente de adentro. La parábola de este juez y esta viuda es para la gente como nosotros, la gente que quiere orar, la gente que está orando y que no sabe cuándo y por qué no responde el Señor las oraciones que estamos haciendo. Siguiente slide, por favor. Y la idea entonces es de tener oración, orar sin desmayar. Y esa palabra desmayar, estaba estudiándolo en el griego. Primero la vi con otras versiones de la Biblia, y otras versiones de la Biblia cuando hablan de que les enseñó una parábola de orar sin desmayar, decía orar sin desmayar, o orar sin darse por vencido, o orar sin perder el corazón.
Pero parece ser que si se toma un poquito más la idea de lo que dice el griego, la más concreta definición de esta palabra orar sin desmayar sería no caer en actuar mal. Y es interesante que el hombre cristiano es tentado cuando está siendo oprimido por alguien, calumniado por alguien o tratado de ser dañado por alguien. La primera reacción es: me voy a desquitar, ¿sí? Ahorita le voy a llamar a mi compadre para que vaya a dar un susto. Y estamos pensando cómo poder defendernos a nosotros mismos, cómo poder atacar, así con mal, en lugar de bien con mal. Y entonces, orar sin buscar vengarse sería la palabra más directa de lo que se está traduciendo en este versículo. Está diciendo: oren sin buscar revancha de lo que les acaba de pasar. Entonces, el siguiente punto. Encontramos ahora un juez que no temía a Dios y que no respetaba a nadie. Para mí es interesante cuando estaba estudiando este pasaje de que era un juez en el contexto judío que no temía a Dios, y era ridículo pensar en un juez que no temía a Dios. A los judíos desde pequeñitos les enseñaban que lo mayor que el hombre podía hacer en su vida es temer a Dios. Y ahora ellos mismos habían puesto a un hombre en la posición de juez, porque el pueblo supuestamente pone a los jueces, en la posición de que este hombre no temía a Dios. ¿Cómo es posible que llegó un hombre que no temía a Dios puesto por el mismo pueblo para que lo juzgara? ¿Y cómo es posible que todos habían estado de acuerdo para que pusieran a este hombre como juez? ¿Y cómo es posible de que no respetaba a nadie y todavía siguiera ahí? Entonces, ese juez, por alguna causa, algunos piensan que es Dios, pero no representa a Dios para nada. Hay jueces que están en nuestra vida en diferentes circunstancias. Por ejemplo, un doctor, en cierta manera, es un juez con nosotros. Hay doctores injustos que cobran de más, que buscan la manera de sacar algún poquito de dinero extra. Hay hombres ricos que se aprovechan de los pobres por la posición que tienen. Hay entre nosotros alguna gente así, ¿conocen a alguien así? Y no nada más los ricos y los poderosos. Hay mecánicos que utilizan su conocimiento para abusar de otros, ¿sí o no es cierto? No me digan que no es cierto, ¿eh? Hay varios todavía por ahí. Hay carpinteros que por hacer un trabajo te dicen: te voy a costar tanto porque me va a costar tanto, y ya le metieron la otra mitad de lo que se gastaron en quién sabe qué. Hay esa clase de personas. Toda aquella persona que es un juez y que tiene cierta autoridad para cierto tipo de trabajo y abusa de él, es este juez que está puesto ahí hasta por nosotros mismos. Hay jueces malos, jueces que no temen a Dios. Representa ese juez la maldad del mundo. Representa que el problema mayor no es Dios. Podemos echarle la culpa: ¿por qué Dios permites esto? ¿Por qué, Señor, haces que pase y que me pasara esto a mí? ¿Por qué me cae esta enfermedad, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el problema no es Dios. El problema es la maldad de los hombres en el mundo. Es el principal problema. El trabajo de Dios en esta idea de juez es destruir la injusticia. Entonces sería una parábola que habla de la injusticia del hombre. Una parábola que habla de la oración sobre la injusticia. Entonces, ¿cómo se puede combatir la injusticia? Por medio de la oración, según el principio de Jesús. No respetaba a nadie. ¿Sí? Hay jueces injustos. Pero no representa también este juez a Dios, porque Dios es bueno. Dile que está a tu lado por si no se acordaba: Dios es bueno. A ver, dilo otra vez porque no escuché, no sé si no lo dijiste en el pensamiento. ¿Sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Y el siguiente slide, hay 3 preguntas que encuentro aquí. Y dice la primera: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces la comparación es: si este juez, después de que esta mujer le molestó tanto, le hizo justicia, ¿qué Dios que les ama no puede hacerle justicia también a ustedes? ¿No puede escuchar sus oraciones? Cuando las cosas están bien difíciles y no sabes si están escuchando tus oraciones o no, ¿no puede Dios escuchar tus oraciones? Segunda pregunta: ¿se tardará en responderle? Dice la palabra de Dios: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Mateo 7:7. Somos en cierta manera moldeados por el materialismo, el egocentrismo, la manipulación cultural, pero dice la Biblia también que aquel que sabe... Somos en cierta manera moldeados por el materialismo, el egocentrismo, la manipulación cultural, pero dice la Biblia también que aquel que sabe... Entonces no podemos decir que solamente aquellos son los malos y nosotros hacemos bien, pero si no hacemos lo bueno, también estamos dentro de ese grupo de personas injustas. Estamos distraídos entonces a veces. Y el último slide que tengo de este sermón es este. Cosas que debe de saber entonces de la oración. Número 1, la oración cambia las cosas. La injusticia no es para siempre. Hace poco un hombre en Sudamérica que cambió la constitución para que pudiera reelegirse las veces que quisiera, pensando que iba a ser eterno, el hombre se enfermó y murió. ¿Quién sabe si oraba por él de esa manera o no? ¿Sí? Pero eso pasó. La injusticia no es para siempre. Se acaba la injusticia. Un día termina la injusticia. Los injustos no prosperan para toda su vida. Número 2, orar y trabajar van juntos. Un par de jóvenes, se dice que iban tarde a la escuela en una escuela cristiana en África y escucharon, iban tarde ya, platicando, distraídos, de repente escuchan el timbre a lo lejos y dicen, ¿qué hacemos? Dice uno de ellos, vamos a sentar, a arrodillarnos a orar para que podamos llegar a tiempo. Y el otro dice, no, vamos a correr y corriendo oramos y así vamos a llegar a tiempo y ahí le pedimos perdón si llegamos tarde, pero vamos a correr primero, ¿sí? A veces se necesita hacer lo que nos toca hacer y seguir orando mientras lo estamos haciendo. Número 3, no debes tú dar la respuesta. Cuando digo no debes tú dar la respuesta, es que a veces oramos pidiendo nuestra voluntad. Y eso no significa que porque oré, no, dejemos que la voluntad sea la de Dios. La viuda tenía injusticia, ¿cómo iba a responder el juez? ¿Qué es lo que pasaba? Solamente debemos de confiar en Dios. Número 4, necesitamos ser constantes. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo es ser constante? ¿Unos segundos? ¿Unos minutos? ¿Unos días? ¿Unas horas? ¿Unas semanas? ¿Unos meses? ¿Unos años? ¿Cuánto tiempo es ser constante? Es que cuando eres constante, está en tu corazón. Y cuando digo que está en tu corazón, significa que lo tienes bien cerca de ti. Cuando a veces dirijo las reuniones de oración y les pregunto a los hermanos, ¿tienen alguna necesidad de oración? Y se quedan pensando, déjame ver, déjame pensar, y recorren uno por otro. Es que no hay ninguna carga en su vida. Si ellos no tienen esa carga, ¿cómo me quieren pasar a mí algo que ni para ellos les preocupa? Si les preocupa, lo tienen de inmediato. Hermano, mi hijo está enfermo. Pues vamos a orar ahorita mismo, porque lo tienen ahí. Es una carga en su corazón. Constantes en la oración significa que las cosas que tú tienes, las tienes en tu corazón. Número 5, hay que tener fe. Eso también lo acabo de leer, una historia de un pastor que con su iglesia estaban orando para que el bar de su misma calle se cerrara. ¿Sí? Y estaban orando. Y el dueño del bar era un ateo que se burlaba de la iglesia. Y escuchó de que estaban orando por eso y le dio risa, se burlaba continuamente. De repente, parece ser que en la historia esta, cayó un rayo en un día de tormenta, cayó un rayo en el bar y se quemó el bar. Y todos, ahí los hermanos plateados, pero después este hombre del bar, ateo, va con el juez, va al juzgado y demanda a la iglesia que por causa de su oración estaba el bar quemado. ¿Sí? Entonces el pastor va a defenderse y el pastor decía, no, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, no sabemos nada de cómo pasó, no pedimos que cayera un rayo nunca. Y el hombre que era el dueño del bar decía, no, ustedes tienen la culpa porque ustedes oraron y por eso se estaba quemando. Entonces uno decía que sí y otro decía que no. El juez los paró y dijo, es increíble lo que estoy escuchando. Estoy escuchando a un hombre ateo que dice que por culpa de Dios se quemó su bar, y estoy escuchando a un pastor que dice que cree en Dios y que no cree que Dios le haya contestado su oración. ¿Qué clase de historias estamos presentando nosotros? ¿Creemos realmente en lo que estamos orando?
y cuando sucede nos escudamos para decir, no, no fue mi culpa, porque ni así era. Está como el hombre que oraba y decía, pues la Biblia dice que esa montaña debe moverse. Señor, mueve esa montaña, mueve esa montaña. Y abre los ojos, ya sabía que no se iba a mover. ¿Qué clase de fe tenemos cuando oramos? Números 6, la última. Al pedir por otros, te bendice. Encuentro yo que la única manera en donde no puedes equivocarte en lo que pides, porque cuando pido por mí, yo sé lo que necesito, yo sé lo que quiero, yo sé lo que me hace falta, yo tengo ambiciones, tengo egoísmo, tengo materialismo, quiero más y más y más. Pero cuando pido por otros, es mayor bendición porque estoy bendiciendo a otras personas que no sé exactamente qué necesitan. Y mi egoísmo queda como nada. Por eso es bueno orar unos por otros. Porque las oraciones de otros te bendicen también a ti, porque hay una libertad cuando tú oras por otras personas. Hay una bendición especial cuando oras por ministerios. Hay bendiciones especiales cuando oras por un hermano que no vino, una hermana que no vino, una hija que está creciendo mal, hay bendición. Hay bendición cuando estamos orando, aún en las dificultades y que parece que no pasa nada. Vamos a orar para terminar este sermón y este servicio, y que el Señor les ponga en su corazón de la manera y por quién tienen que orar en esta semana y en este mes que estamos enfatizando la oración, o en este año que Dios pueda trabajar en tu vida. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú eres el dueño de las cosas. Tú eres el que hace que salga el sol y se ponga el sol. Tú eres el que bendice y también eres el que maldice, Señor. Traes juicio sobre las naciones, sobre los hombres. Tú eres el que hace, Señor, traer la justicia al mundo, Señor. Y aunque los jueces son malos, Señor, la manera de poder salir adelante de los jueces, de aquellos que se oponen a bendecir a los débiles, como en el caso de la migración, como en el caso de los que no tienen seguro médico y quieren aplastar a otros. Pero tú pones, Señor, en los corazones de aquellos hombres de paz que haya, Señor, una inquietud porque haya bendición. Y así, Señor, nos acordamos de esas necesidades. Nos acordamos, Señor, de la gente que no tiene seguro médico y que está enfermo. Nos acordamos de las personas sin papeles y que también quiere tener un poco de paz en su casa. Nos acordamos de los niños rebeldes que están creciendo y que en su vida no sabe dónde va. Pedimos por ellos bendición. Nos acordamos también, Señor, de los que todavía tienen flojera para venir aún en las cuestiones de un poco de frío o porque se les olvidó algo. Te pido, Padre, que tú actúes en sus vidas, Señor, y les hagas levantarse sobre sus pies para servirte. Están en tus manos, Señor.